Esta unidad vamos a ver solicitaciones axiales, tensiones axiales, un primer ejercicio más a modo introductorio, como para tener una primera aproximación a lo que es el cálculo de tensiones, empieza sometida a solicitaciones axiales. Esto que hemos colocado acá, que dice ejercicios adicionales, porque no responde a un ejercicio que está en la guía de trabajos prácticos de este año y por lo tanto no está numerada. El ejercicio dice, la barra empotrada en A y libre en B, que se ilustra en la figura, está solicitada por una carga P de tracción aplicada en el extremo B. Suponiendo despreciable el peso propio de la barra, se pide determinar el diámetro de la sección circular maciza necesaria, sabiendo que es de acero, con una tensión normal admisible de 1.400 kilos sobre centímetros cuadrados. Además, la deformación axial de la barra no puede superar los 5 milímetros. El módulo de elasticidad es de 2,1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetros cuadrados. La barra tiene una longitud total de 4 metros. Como dice en este apartado en la resolución, dimensionar esta barra que está sometida a una tracción uniforme, es decir, la fuerza P es constante desde el punto B donde está aplicada la carga hasta el extremo empotrado A. Como vimos, hay dos condiciones para dimensionar. Una tiene que ver con la tensión máxima y con el desplazamiento máximo permitido. Es decir, tenemos dos condiciones, una desde el punto de vista de la resistencia, que es su tensión admisible, y la otra desde el punto de vista de la deformación, donde nos imponen que no puede superar la deformación total en el extremo libre los 5 milímetros. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué ecuaciones son las que necesitamos? Por un lado, fijémonos que tenemos la sección necesaria en términos de la tensión admisible, y acá que hemos puesto como área o como omega es exactamente lo mismo, desde el punto de vista de la deformación admisible. Un camino probable para resolverlo es calcular el área necesaria teniendo en cuenta los criterios de resistencia, que están sombreados en amarillos, son los valores particulares, donde luego estos valores introducidos en esta fórmula nos van a arrojar los datos que necesitamos. Entonces calculamos, volviendo a lo anterior, el área necesaria desde el punto de vista de la condición de resistencia, que es la tensión admisible, teniendo en cuenta, por supuesto, estos datos particulares ya enumerados, y nos da que necesitamos un área total necesaria como mínimo de 2 centímetros cuadrados. Recordemos que el enunciado nos pedía, nos decía en realidad que determinamos el diámetro de una sección circular maciza. 2 centímetros cuadrados. Calculamos entonces el área desde el punto de vista de la tensión admisible. El paso siguiente es verificarlo teniendo en cuenta la deformación máxima admisible. ¿Cómo sería esto? Con el área que nos ha dado de dato, introduciéndola en esta ecuación, nos da una deformación de 0,27 centímetros. Esta deformación es menor que la deformación máxima, que el resultado, que el enunciado nos daba como 2 milímetros, por lo tanto verificar. Quiere decir entonces que con una sección de 2 centímetros cuadrados se verifican los criterios de resistencia y los criterios de deformación. Si esto no hubiera verificado de forma tal que la deformación obtenida fuera mayor que la deformación máxima, lo que se hace es obtener el área necesaria, o sea, despejando esto acá e introduciendo este delta con el valor de dato que es de 5,5 milímetros. El segundo ejercicio que vamos a ver es el ejercicio 2.22 de la guía de trabajos prácticos. Acá lo que se solicita es el desplazamiento del punto C, debido a una acción térmica y a una carga P1. Como vemos en la figura, la estructura consta de una viga en voladizo, empotrado en A y libre en C, que tiene un tramo de 3 metros de material aluminio y un tramo de 1,8 metros que es de bronce.
ambos materiales tienen diferente sección. A la derecha de la hoja podemos ver los datos de cada sección. Como dije, el ejercicio pide el desplazamiento del punto C, producto tanto del delta de temperatura, que son 80 grados, y de la carga de 9100 kilos. Por lo tanto, aplicando las ecuaciones de la estática, sabemos que esta carga P1 va a ser la misma en toda la longitud de la viga, dado que no hay otro esfuerzo aplicable en todo el largo de la misma. Entonces, el esfuerzo normal del bronce, NBR, va a ser igual al esfuerzo normal del aluminio y va a ser igual a P1. ¿Cómo podemos calcular la deformación del punto C? La deformación del punto C será la deformación del tramo AB más la del tramo BC. Las dos son positivas porque estamos hablando de un salto térmico positivo, sumado a una acción de tracción, por lo tanto también es positiva. Para calcular el alargamiento del tramo del aluminio, vamos a arrancar con el del aluminio, AB, tenemos que considerar el alargamiento producto del esfuerzo del aluminio más el alargamiento producto del salto térmico. Por lo tanto, tenemos el esfuerzo normal del aluminio sobre el área por el módulo de elasticidad más el alfa del aluminio por el delta T. Para el caso del bronce es exactamente lo mismo, pero con los datos referidos a el tramo del bronce, o sea, el esfuerzo del bronce, que va a ser igual, pero ya el área, el módulo estático y el módulo de elasticidad, el alfa, no son diferentes. Una vez que calculamos el delta del aluminio y el delta del bronce, lo sumamos y ahí tenemos la alargación en el punto libre, que es el extremo libre, que es el C. Acá están los datos particulares que estaban arriba. Reemplazando las ecuaciones que dije anteriormente, vamos a llegar a los resultados de que el alargamiento en el punto C de la barra será 1,38 centímetros. Y el esfuerzo en cada uno de los tramos de la barra, volviendo a la figura, o sea, en el tramo AB y BC, como dije en el comienzo, será igual a 9100 kilos. Entonces, en este ejercicio pudimos aplicar esfuerzos normales y alargamientos productos de un incremento de temperatura. El ejercicio 226 de la ley de trabajos prácticos te enuncia: en la estructura de la figura, la barra B, D y F es infinitamente rígida. Quiere decir que no se tendrán en cuenta las deformaciones de flexión. Y se encuentra apoyada sobre tres barras, dos extremas, que son de bronce, y una central. Toda la estructura está sometida a un cambio de temperatura positivo de 40 grados centígrados. Se pide determinar las fuerzas que se desarrollan en las barras de bronce, la barra de acero y el movimiento del punto D. Esta entonces es la estructura que va a estar sometida a este salto térmico. Tenemos los datos que corresponden a la longitud total o la altura de cada una de estas barras de bronce y de acero, que es exactamente igual. El módulo de elasticidad, que varía por supuesto con cada material. La sección de bronce y acero se ha fijado como la misma, y los coeficientes de dilatación térmica son diferentes, por supuesto, según cada material. Este ejercicio nos pide que determinemos las fuerzas que se desarrollan en cada una de estas barras. Quiere decir entonces que cuando sometamos esta estructura a un salto térmico positivo, cada uno de estos materiales se va a dilatar, por lo tanto van a aparecer fuerzas en cada una de ellas que va a tratar de empujar hacia arriba esta barra B, D y F.
Por lo tanto, la condición de equilibrio del sistema, teniendo en cuenta las ecuaciones de la estática, es que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Despejando tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede? No podemos calcular con una sola ecuación porque tenemos dos incógnitas. Entonces, cuando la estática no nos permite determinar o despejar los esfuerzos en las barras, tenemos que recurrir a una segunda ecuación, que es la que se llama la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Esta ecuación de compatibilidad son las que vamos a tener en cuenta cuando resolvamos ejercicios justamente hiperestáticos. Estas ecuaciones no son las mismas para todos los casos y va a depender de las condiciones del sistema, y eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. En este caso en particular, la ecuación de compatibilidad de estas deformaciones es que la deformación en la barra de bronce es exactamente igual a la deformación en la barra de acero. ¿Por qué es así? Justamente cuando sufre este salto térmico, las barras de bronce como la de acero van a tratar de empujar a la barra infinitamente rígida B, D y F. ¿Qué es lo que sucede? Como justamente tenemos dos barras que van a tener igual comportamiento en los extremos de estas dos de bronce, esta barra va a permanecer horizontal, es decir, el punto D va a desplazarse hacia arriba la misma cantidad que lo va a hacer el punto B y el punto F. Esto queremos decir entonces que la deformación en la barra de bronce es exactamente igual a la deformación en la barra de acero. Planteando entonces la deformación en cada una de las barras es igual a, se compone de dos partes la deformación total, la deformación debida al esfuerzo interno y la deformación debida al salto térmico. Ahora bien, fijémonos que en esta ecuación entonces tenemos dos incógnitas, el esfuerzo en la barra de acero y el esfuerzo en la barra de bronce. ¿Cómo podemos hacer para despejar esto? Reemplazar uno de los esfuerzos por lo que obtuvimos de esta ecuación, de la ecuación de condición de equilibrio del sistema, donde decimos que la fuerza o el esfuerzo en la barra de acero es menos 2 veces la de la barra de bronce. Reemplazamos entonces el esfuerzo de la barra de acero en función de lo que habíamos dicho de la ecuación de condición de equilibrio del sistema. Tenemos entonces una ecuación con una sola incógnita. Si resolvemos esta ecuación despejando el esfuerzo en la barra de bronce, tenemos esta ecuación final. Los datos particulares son los que tenemos de datos del ejercicio, reemplazando estos valores particulares en esta ecuación que acabamos de despejar, obtenemos el esfuerzo en la barra de bronce. Y por lo tanto, y reemplazando la de condición de equilibrio del sistema, el esfuerzo en la barra del acero. ¿Por qué en uno nos da negativo y en otro nos da positivo? Pues bien, cuando nosotros planteamos la condición de equilibrio del sistema, lo hicimos suponiendo que al dilatar estas barras, todas iban a empujar hacia arriba cada uno de los puntos. ¿Qué es lo que sucede? Como algunas barras se van a poder dilatar lo suficiente y otras no, la que pueda desarrollar toda su dilatación va a quedar traccionada. Aquella que no pueda dilatarse lo que podría dilatarse en realidad queda comprimida. ¿Cómo hacemos para determinar el desplazamiento? Volviendo a la condición de la ecuación de compatibilidad, donde habíamos dicho que la deformación del bronce era exactamente igual a la deformación del acero, podemos reemplazar. Recordemos que el delta era igual al epsilon, que es la deformación unitaria, por la longitud total de la barra, en este caso h, que era la barra de acero, la altura de la barra de acero, y en este caso la altura de la barra de bronce, que eran exactamente igual según el enunciado. Como vemos, las deformaciones, por supuesto, son exactamente iguales. Por último, vamos a ver un ejercicio donde hay una barra bien empotrada que está sometida a un salto térmico positivo de 20 grados, donde el alfa es 1 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, y E es 2,1 por 10 a la 6, kilos centímetros cuadrados.
Lo que solicita el ejercicio es determinar la tensión de compresión generado justamente por este salto térmico. Entonces, como se explicó en el ejercicio anterior, vamos a tener que usar ecuaciones de compatibilidad, donde por ser bien empotrado sabemos que la deformación final es 0. Acá podemos ver ecuación de compatibilidad, delta AB es 0. Y el delta AB va a ser producto del salto térmico más el esfuerzo que genere este salto térmico a raíz de que está empotrado en cada extremo. Por lo tanto, el delta AB será igual a alfa por el salto térmico por la longitud de la barra más el normal sobre E por el área por la longitud de la barra, igual a 0, como dijimos antes. Como esta ecuación es igual a 0, lo que podemos es despejar el normal, dado que la longitud es la misma, por lo tanto al pasar del otro lado de la ecuación se anula, y el resto son datos del ejercicio. Llegando a que el normal bien, tenemos la ecuación de compatibilidad, delta AB es igual a 0. Como tenemos un salto de temperatura, este salto de temperatura al tener la barra bien empotrada genera tensiones normales de compresión. Entonces el delta AB va a ser igual a la deformación producto de la temperatura más la deformación producto de la fuerza axial. De esta ecuación igualada a 0 se puede despejar la normal, siendo esta de compresión de 1260 kilogramos fuerza. Por lo tanto, esta tensión de compresión debe ser igual a la admisible. Y la admisible por el material es de 1400 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, la tensión de compresión va a ser la normal calculada anteriormente sobre el área, dando esta como resultado 420 kilos sobre centímetros cuadrados, siendo esta menor a 1400 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, la tensión obtenida es menor a la admisible, por lo que la barra queda verificada satisfactoriamente. Bien, en este video hemos visto la clase de axial. El ejercicio que resta es un ejercicio adicional que con la ingeniera tenemos la intención que cada uno lo analice, lo realice y cualquier duda puede comunicarse vía mail. Un ejercicio adicional de la unidad de solicitaciones axiales es el siguiente. Dos barras circulares, una de acero y una de aluminio, están sometidas a una temperatura de 10 grados. La barra de acero es 5 milímetros más larga que la barra de aluminio, lo cual se puede observar en la figura. La cual tiene una longitud, o sea, la barra de aluminio tiene una longitud de 60 metros. Calcular la temperatura para la cual la barra de aluminio será 15 milímetros más larga que la barra de acero. Y tenemos los datos de los coeficientes térmicos de cada material. Entonces, inicialmente, la barra de acero es 5 milímetros más larga que la barra de aluminio. Entonces, si la barra de aluminio tiene 60 metros, la barra de acero tendrá 60.005 milímetros, porque son 5 milímetros más largas. Y van a estar sometidas a un salto térmico tal que la barra de aluminio quede 15 milímetros más larga que la barra de acero. Entonces, planteando la igualdad, tenemos que la longitud de la barra de aluminio más el alargamiento por temperatura de la barra de aluminio va a ser igual a la longitud de la barra de acero, que recordemos que es la de aluminio más 5 milímetros, más el alargamiento por temperatura de la barra de acero. Con lo cual,
Entonces, el delta del aluminio más la longitud del aluminio menos el delta L entre las dos barras será igual a la longitud del acero más la deformación del acero. Sabemos que este delta L son 15 milímetros, por lo cual se puede reemplazar de la ecuación de la igualdad anterior lo siguiente. Delta del aluminio será alfa por el salto térmico por la longitud del aluminio, más la longitud del aluminio, ¿sí? Estamos reemplazando la igualdad anterior. Igual a alfa del acero por el salto térmico por la longitud del acero, más la longitud del acero, más el delta L entre la totalidad de la barra del aluminio una vez sometida a la temperatura y la totalidad de la barra del acero. En esta ecuación se puede despejar el delta T, que en definitiva es lo que nosotros necesitamos calcular. ¿Cuál es la temperatura para la cual la barra de aluminio se alarga 15 milímetros más que la barra de acero? Despejando el delta T, tenemos igual a la longitud del acero menos la longitud del aluminio más el delta L, son todos datos conocidos, sobre la longitud del acero por el alfa del acero menos la longitud del aluminio por el alfa del aluminio. También datos conocidos. De este cociente obtenemos el delta T, que sabemos que será temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial es dato también, son los 10 grados centígrados. Por lo tanto, reemplazando los valores en la presente ecuación, tenemos que la temperatura final será de 10 menos 60.005 milímetros, tanto expresado en milímetros, menos 60.000 milímetros más 15 milímetros sobre la longitud del acero, que son los 60.000 milímetros, por el coeficiente, que es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, menos los 60.000 milímetros, que es la longitud del aluminio, por el coeficiente del aluminio, que es 23 por 10 a la menos 6. Toda esta ecuación nos da 40,3 grados centígrados. Acá está cortado el PDF, pero el resultado de toda esta ecuación es 40,3 grados centígrados. Este ejercicio, como allí lo indica, es un ejercicio adicional, no está contemplado dentro de la guía de trabajos prácticos, pero sí nos parece importante y valioso agregarlo, porque tiene en cuenta algunos conceptos importantes que ustedes ya han visto en el teórico. Y tiene que ver justamente con el ensayo de tracción de una pieza, en el cual ustedes la van cargando lenta y sucesivamente con valores de carga, que por supuesto conoce cuáles son y pueden ir midiendo los alargamientos que se producen en la barra. Teniendo entonces estos datos, ustedes pueden hacer un gráfico de tensión, deformación. Acá hemos graficado en abscisa los épsilon, las deformaciones unitarias, que es dividir la deformación, el delta, en la longitud de la probeta ensayada, y las tensiones que resultan de las cargas dividida el área de la probeta. El enunciado dice: el diagrama de tensión-deformación que se muestra a continuación corresponde al resultado de un ensayo de tracción simple de una barra de aleación de 80 centímetros de longitud. El punto A nos pide cuál es la deformación permanente de la barra si durante el ensayo se descarga la probeta cuando la elongación alcanza los 5,6 milímetros. Y el punto B, si una vez descargada la barra se inicia nuevamente la carga, ¿cuál es el nuevo límite de proporcionalidad? Cuando la deformación alcanza, como allí dice, los 5,6 milímetros, vamos a ver cuál es la deformación específica, que es lo que podemos nosotros medir aquí en el diagrama.
Entonces, para obtener la deformación específica, dividimos el delta, ¿sí? Recuerden entonces la diferencia entre el delta y el épsilon. El delta tiene unidades de longitud, es la deformación total. El épsilon es específico, es por unidades de longitud y es adimensional. Entonces, dividiendo el delta en la longitud de la probeta, obtenemos el épsilon. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos este épsilon, ¿sí? De 0,07, que es lo que obtenemos acá, y llegamos a intersectar este punto del diagrama. Ahora bien, recordemos que durante el ensayo de tracción, ¿sí? Esto es un material dúctil, si yo descargaba la probeta, la descarga seguía una recta paralela a la de carga. Recordemos que cuando iniciábamos la carga, dependiendo por supuesto del tipo de material, como era la pendiente de esta recta, pero todos se comportaban en un primer momento siguiendo la ley de Hooke, es decir, que había una relación de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Esta relación de proporcionalidad se daba en el primer tramo, que es justamente una línea recta, y que la pendiente de esto iba a depender justamente del módulo de elasticidad del material. Pero entonces, yo puedo trazar y reconocer este primer tramo, que es el tramo proporcional elástico, que es donde se cumple la ley de Hooke, y justamente cuando se inicia la descarga en cualquier punto del ensayo de tracción, dice que se comporta, ¿sí?, muy parecido a la descarga, paralelamente se comporta la descarga como si fuera un material elástico, ¿sí? Es decir, sigue justamente la misma pendiente que la carga, ¿sí? Le sigue la misma línea recta. Entonces, si nosotros intersectamos acá al eje de las abscisas, podemos medir una zona de deformación plástica y una zona de deformación elástica. Esta zona de deformación plástica es la parte del material que no vuelve a recuperar su forma original. Es aquella cuya energía se ha transformado justamente en calor, se ha disipado. Esta parte es la parte del cuerpo que retoma su forma justamente original, ¿sí? Esta es la zona de deformación elástica y volvemos a repetir, esta es la zona de deformación plástica. Entonces, si esto justamente está hecho a escala, podemos medir cuál es el punto correspondiente a la deformación plástica, ¿sí? Si este es 0,05, será 0,01, 0,2, 0,3, un poquito más de 0,03. ¿Cuál es entonces, y como decía aquí, en el punto B, el nuevo límite de elasticidad? Cuando nosotros estamos en este punto y volvemos a iniciar el proceso del ensayo de tracción, el material continúa por esta misma recta y continúa el ensayo como si no se hubiese interrumpido en ningún punto. Eso, como ya lo habrán visto en el teórico, entonces si nosotros nos desplazamos hacia el eje de las ordenadas, podemos obtener el valor del nuevo punto de tensión o el nuevo punto de elasticidad. El siguiente ejercicio adicional enuncia: en la siguiente figura se encuentran dos barras cuadradas de diferentes materiales empotradas en sus extremos opuestos y libres en el centro. Se encuentran separadas 0,1 centímetros. Sabiendo que el coeficiente de dilatación térmica del acero inoxidable es de 10,4 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados y el del latón es de 20,5 por 10 a la menos 6, se pide determinar el mínimo valor de salto térmico, o sea, el delta T, que genera que las barras se toquen entre sí. Entonces, en el caso de este ejercicio vemos que no tenemos cargas exteriores aplicadas, no tenemos esfuerzos N. Esta es la ecuación general completa de la deformación, que tiene en cuenta justamente el salto térmico, y esta que tiene en cuenta las cargas aplicadas. Entonces, no tenemos cargas aplicadas, suprimimos este término y vamos a poder calcular la deformación considerando únicamente el salto térmico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando todo este sistema nosotros lo sometamos a un salto térmico positivo?
cada una de estas barras va a justamente a estirarse, va a sufrir un delta. El acero inoxidable hacia la derecha y el latón hacia la izquierda. ¿Quién va a elongarse más o menos? Va a depender, por supuesto, de su coeficiente de dilatación térmica. Ahora, lo que nos impide, digamos, la restricción que nos impone este ejercicio es determinar el delta T de modo que las barras se toquen entre sí. O sea, que este se estire, este también se estire, pero como máximo el alargamiento no supere los 0,1 centímetros. Entonces, esto es un poco lo que les está detallado en un escrito, lo que les acabo de comentar. Pero, volviendo entonces a lo anterior, el acero y el latón se van a estirar, cada uno en función de las características del material, pero la suma no va a poder superar los 0,1 centímetros. Por lo tanto, si sacamos factor común, el delta T, y pasamos alfa y longitudes al denominador del otro término, tenemos la expresión justamente de la variación de temperatura. Si solamente reemplazamos los valores numéricos que ya tenemos como dato, nos da cuál es el salto térmico justamente necesario para que las barras se toquen entre sí. Si ahora con este salto térmico de 14,7 grados reemplazáramos, ¿no?, en este término, obtendríamos cuánto efectivamente se estira el acero y cuánto efectivamente se estira en el latón independientemente. Como decíamos antes, la sumatoria no puede ser mayor a 0,1 centímetro. ¿Qué pasaría si yo sometiera, para que tengamos en cuenta en otros ejercicios, a un salto térmico mayor que el que está allí enunciado? Lo que ocurriría entonces es que si lo someto a un salto térmico mayor a 14,7 grados, a 14 grados, las barras entonces se estirarían mucho más. ¿Y qué sucedería? Una de ellas empujaría sobre la otra, ¿sí? Aparecerían esfuerzos N. Entonces, aparecería este término, ¿sí?, que tiene en cuenta justamente las cargas P, pero ya no porque tengamos cargas exteriores aplicadas, sino justamente porque se generan esfuerzos térmicos debido a que las barras no pueden dilatarse lo suficiente. Bien, veamos la resolución del ejercicio 2.14, el cual solicita: la barra empotrada en A y libre en B, que se ilustra en la figura, está solicitada por una carga P de tracción aplicada en el punto B. Suponiendo despreciable el peso propio de la barra, se pide determinar el diámetro de la sección circular. Despreciable el peso propio de la barra, se pide determinar el diámetro de la sección circular maciza necesaria, sabiendo que es de acero, con una tensión admisible de 1.400 kilocentímetros cuadrados. Además, la deformación axial de la barra no puede superar los 5 milímetros, siendo su módulo de elasticidad 2,1 por 10 a la 6 kilocentímetros cuadrados. Lo importante de este ejercicio es ver que hay dos parámetros que hay que verificar, que son la tensión normal admisible y la deformación axial admisible de la barra. Por lo tanto, como se explica a continuación, se pide dimensionar el diámetro de la barra, o sea, el área de la barra, para una tracción uniforme, y hay dos condiciones: la tensión máxima y el desplazamiento máximo. Por lo cual debemos dimensionar con una condición y verificar la otra. Se puede dimensionar con la tensión y verificar con la deformación, o viceversa. En el caso de que se dimensione con la tensión y se verifique con el desplazamiento, y el desplazamiento no verifique el desplazamiento máximo, o sea, el desplazamiento considerando el área despejada, la tensión máxima sea mayor a los 5 milímetros, se debe repetir el procedimiento en forma inversa, es decir, dimensionando con el desplazamiento y verificando con la tensión. Entonces, las ecuaciones para resolver el problema son las siguientes. La tensión normal será igual al esfuerzo normal sobre el área y debe ser menor o igual a la tensión admisible. Y el área necesaria, despejada de esta tensión normal,
será el esfuerzo normal sobre la tensión admisible. Por otro lado, el desplazamiento será igual a el esfuerzo normal por la longitud de la barra sobre el módulo de elasticidad por el área necesaria de la barra. Y debe ser menor al desplazamiento máximo. Los datos que teníamos eran 2,8 toneladas de esfuerzo normal, una longitud de la barra de 4 metros, módulo de elasticidad de 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, la tensión admisible que es de 1400 y el desplazamiento máximo que es de 5 milímetros. Vamos a comenzar calculando el área con la tensión normal admisible. ¿Sí? Vamos a optar por esa forma y vamos a comenzar dimensionándola con la tensión admisible. Por lo tanto, el área necesaria será igual al esfuerzo normal, que son los 2.800 kilogramos fuerza, sobre la tensión admisible, que son los 1.400 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. De esta relación tenemos que el área necesaria es de 2 centímetros cuadrados. Procedemos a verificar el desplazamiento máximo de la barra con 2 centímetros cuadrados de área. Por lo que el desplazamiento será los 2.800 kilogramos fuerza por 400 centímetros, ¿sí? La longitud está pasada a centímetros, sobre el módulo de elasticidad, 2,1 por 10 a la 6, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, por 2 centímetros cuadrados, que esta es el área que habíamos calculado previamente. De esta forma nos da que el desplazamiento real es de 0,27 centímetros. Por lo tanto, el desplazamiento real es menor al 0,5, que es el desplazamiento máximo de la barra, entonces verifica. Por lo tanto, el área de la barra será de 2 centímetros cuadrados. La resolución del ejercicio 2.15 dice, dada la siguiente barra solicitada por fuerzas axiales, se pide dibujar el diagrama de esfuerzos internos, o sea, de normales, determinar el espesor en el acero sabiendo que la tensión de fluencia es de 2.400 kilocentímetros cuadrados, determinar la tensión admisible con un coeficiente de seguridad de 1,75. Y C, dibujar el diagrama de tensiones normales de la estructura. Bien, tenemos una barra compuesta de 3 materiales diferentes, latón, aluminio y acero, donde el latón y el aluminio son secciones transversales circulares macizas, mientras que el acero es hueca. Todas tienen un diámetro externo de 10 centímetros y están solicitadas a diferentes esfuerzos normales, como se puede ver. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de esfuerzos normales. Por lo cual, tenemos, si comenzamos desde el latón, el tramo de latón estará solicitado a una tracción de 6 toneladas, comenzando de izquierda a derecha. Entonces el tramo del latón estará solicitado a una tensión. Luego el aluminio estará solicitado por 6 toneladas de tracción menos 8 toneladas de compresión, lo que nos hace un esfuerzo normal en el tramo del aluminio de menos 2 toneladas. Y finalmente en el tramo del acero tendremos menos 2 toneladas más 10 toneladas, lo que hace un esfuerzo normal en el tramo del acero de tracción de 8 toneladas. Y es correcto porque cierra el equilibrio del diagrama en 8 toneladas. El ítem B les pedía determinar el espesor del tramo de acero. Como los datos son la tensión de fluencia y el coeficiente de seguridad, debemos calcular la tensión admisible como la tensión de fluencia dividido ese coeficiente de seguridad. Por lo tanto, con la tensión admisible igual a 2.400 dividido 1,75, nos da 1.371,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Con esa tensión admisible y conociendo el esfuerzo normal, podemos despejar el área necesaria del acero. Entonces, el área necesaria serán las 8 toneladas sobre la tensión admisible previamente calculada, lo que nos da 5,8 centímetros cuadrados.
Pero tenemos un dato que está fijo, que es el diámetro externo, por lo cual debemos expresar la ecuación del área necesaria en función del diámetro y del espesor. Lo que nos queda es que el área necesaria sería igual a pi por el diámetro por el espesor, siendo el espesor el área necesaria sobre pi por el diámetro, lo que nos da un espesor igual a 1,85 milímetros, porque el diámetro era dato de 10 centímetros. Finalmente, se le solicita calcular las tensiones en cada uno de los tramos y graficar el diagrama de estas. Las tensiones, como sabemos, es el cociente entre el esfuerzo normal y el área, y se mantiene constante mientras ninguno de esos parámetros se modifique en su longitud. Por lo tanto, acá tendremos tres tensiones diferentes. Una por cada material. Más allá de que los materiales sean diferentes, lo que tenemos acá son esfuerzos normales diferentes. Entonces, tendremos una tensión normal por cada esfuerzo normal diferente que disponemos. Entonces, la tensión del aluminio será menos 2 toneladas. Recordemos que, volviendo hacia arriba, el aluminio tenía un esfuerzo normal de menos 2 toneladas de compresión. Entonces será menos 2 toneladas sobre el área del aluminio, calculado como sección maciza con el diámetro de 10 centímetros, lo que nos da una tensión de compresión de menos 25,5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. El área del latón será igual al área del aluminio, porque como les dije, no cambia el diámetro, entonces las dos son macizas. Pero la tensión del latón se calcula a partir del esfuerzo normal del latón, que es diferente al del aluminio, en este caso son 6 toneladas. Entonces será 6 toneladas sobre el área del latón, lo que nos da 76,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? El esfuerzo normal del latón era 6. Y finalmente nos queda por calcular la tensión normal del acero, cuyo esfuerzo normal era 8. Entonces, el área del acero es la calculada previamente con la tensión admisible, los 5,8, y la tensión serán las 8 toneladas sobre 5,8 centímetros cuadrados, lo que da 1.371,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Realizando el gráfico de las tensiones normales por tramos, tendremos la tensión del latón de 76,4, que será de tracción, la tensión en el aluminio de menos 25,5, que será de compresión, y la tensión en el acero de 1.371,4, que será de tracción. Por una fuerza externa P, como está indicada allí en la figura, se pide determinar el valor de esta fuerza para que cuando se produzca un delta T positivo de 30 grados centígrados, el alargamiento total que sufra la barra sea de 0,2 centímetros. El módulo elástico de la barra es 2,1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetros cuadrados, tiene una longitud de 5 metros, y un área de 10 centímetros cuadrados. El coeficiente de dilatación térmica es de 1,1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Como hemos enunciado aquí abajo, para resolver este ejercicio, esto digamos es en texto, esto es expresado en fórmulas, para calcular el alargamiento. En realidad lo que vamos a tener que hacer es calcular la carga P, pero vamos a plantear la fórmula del alargamiento total de la barra, que es lo que nos da aquí como dato de 0,2 centímetros. Vamos a expresar este delta total como la suma de los dos alargamientos, ¿sí? Sabemos que como consecuencia de la carga P, que está traccionando la barra, va a sufrir un alargamiento, y también va a haber un alargamiento debido a la variación de temperatura, es decir, un salto térmico positivo. Entonces, aplicando el principio de superposición de efectos, podemos
sumar algebraicamente los efectos producidos por cada uno de ellos en forma aislada y luego obtener el desplazamiento total. Entre este paso y este paso lo que hemos hecho es reemplazar el alargamiento por la ecuación, ¿no? Entonces decimos que el alargamiento debido al delta T depende del coeficiente de dilatación térmica, de la variación de temperatura y de la longitud. Y el alargamiento debido a la carga P depende del esfuerzo interno N por la longitud, el módulo de elasticidad y el área. Notemos que hay una diferencia entre N y P. P es la carga exterior actuando, mientras que N es el esfuerzo interno en la barra. En este caso, el N es el diagrama que ustedes trazaban en estática, el diagrama de esfuerzos internos. Y les vuelvo a repetir, el caso de las cargas P son las cargas exteriores, las que están actuando y las que están aplicadas, que en este caso es igual, pero no siempre es igual, y eso hay que tenerlo presente para cuando veamos otros ejercicios. Entonces, en este caso que decíamos que N es igual a P, vamos a despejar de acá nuestra incógnita, que es lo que nos pide el problema, determinar justamente cuál es el valor. Volvemos al enunciado de la carga P, de modo que, debido a este salto térmico, el alargamiento total que sufre la barra sea de 0,2 centímetros. Entonces, despejamos de aquí, ¿sí? Este bueno, es ya el despeje final, pero vamos a ver cómo hacemos ese paso. Pasamos el término del alargamiento debido a la variación de temperatura al otro miembro, dejamos aquí P, como les decía recién, es igual al esfuerzo interno N, pasamos esto al numerador y esto al denominador. Como vemos, lo que está allí sombreado son los datos que nos den el enunciado. Entonces, conocemos el módulo de elasticidad, conocemos el área de la barra, conocemos la longitud de la misma, el salto térmico, el coeficiente de dilatación térmica, porque recuerden que el coeficiente alfa y el módulo de elasticidad depende del tipo de material. Conociendo entonces el tipo de material, podemos, en caso de que no estén como datos, averiguar cuáles son estos parámetros. Entonces, simplemente reemplazamos en esta ecuación, como decíamos antes, el esfuerzo N es igual a la carga P, reemplazamos área, módulo de elasticidad, el alargamiento total que nos había impuesto el ejercicio, longitud, coeficiente de dilatación térmica, salto térmico dividido la longitud. Llegamos entonces a que la carga, volvemos al enunciado, nos decía determinar el valor de esta carga, P, para que cuando se produzca un salto térmico de 30, el alargamiento sea de 0,2, no más ni menos que eso. Llegamos entonces que el valor de P debe ser igual a 1470 kilogramos. Vamos a ver el ejercicio 2.17, donde se solicita que se calcule en la barra de acero de la figura, cuya sección transversal es 2,6 centímetros cuadrados y está solicitada por 3 esfuerzos normales diferentes. Se pide determinar el alargamiento de cada uno de los tramos, AB, BC y CD, y el alargamiento total de la barra, indicar si en su totalidad la barra se alarga o se acorta. Y como ítem B, se pide determinar la carga axial P3, de manera que el extremo D de la barra no se desplace. Los datos que tenemos son P1, 1200 kilos, P2, 810 kilos, P3, 590 kilos, y la longitud de cada tramo, la longitud del tramo AB es 150 centímetros, la longitud del tramo BC es 60, y la longitud del tramo CD es 90.
Para determinar el primer ítem, el ítem A, debemos plantear la ecuación de deformación de desplazamiento, la cual es igual al esfuerzo normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. Variando el esfuerzo normal y la longitud para cada uno de los tres tramos y siendo constantes en todos ellos el módulo de elasticidad y el área, porque no cambian ni el material ni la sección transversal. Por lo tanto, se plantea cada ecuación de desplazamiento de cada tramo, AB, BC y CD, y el desplazamiento total será la sumatoria de estos tres. Es importante, antes de reemplazar por los valores y realizar los cálculos, graficar el diagrama de esfuerzos normales para saber si el término de desplazamiento de cada tramo es positivo o negativo, en función de si el esfuerzo normal es de tracción o de compresión. Por lo cual, comenzaremos desde el extremo libre, que es valor conocido, porque desde A no tenemos la reacción. La podríamos calcular, pero no es necesaria, podemos comenzar a graficar el diagrama desde el extremo libre. Por lo tanto, el tramo BC será de un esfuerzo axial de compresión de 590 kilogramos fuerza. Este será de compresión. Cuando llegamos a C, tenemos menos 590 más P2, que es 810, por lo cual tendremos un esfuerzo de tracción, y en el tramo BA tendremos menos 590 más 810 más 1200, por lo cual será siendo de tracción el esfuerzo normal. Habiendo calculado los esfuerzos, según lo que dijimos, tramo CD menos 590, tramo BC más 220 y tramo AB más 1420, podemos proceder a calcular los respectivos desplazamientos. Tenemos que el desplazamiento AB será entonces el esfuerzo normal del tramo AB, que hemos dicho que era de tracción 1420, por la longitud del tramo, que era 150, sobre el módulo de elasticidad del acero, 2,1 por 10 a la 6, por el área 2,6. Eso nos da un desplazamiento positivo, porque el esfuerzo es de tracción, de 0,39 milímetros. Cuando calculamos el desplazamiento de BC, también tenemos un esfuerzo normal de tracción, que vale 220, en este caso la longitud son 60 centímetros, dato del ejercicio, y calculamos un desplazamiento que también será positivo, porque el esfuerzo es de tracción, y será de 0,024 milímetros. Finalmente, en el tramo CD, acá el esfuerzo normal es de compresión, es menos 590, por lo que su desplazamiento será negativo, será un acortamiento, y será de menos 0,097 milímetros. Entonces, realizando la sumatoria de estos tres desplazamientos con sus respectivos signos, tenemos más 0,39, más 0,024, menos 0,097, lo que da un total de 0,317 milímetros. Por lo tanto, la barra está alargada, ¿sí? A raíz de la aplicación de las fuerzas P1, P2 y P3, la barra sufre un alargamiento en el extremo libre de 0,317 milímetros. Del ítem B se pedía determinar el valor de la carga P3, o sea, ahora no vale más 590, sino que tenemos que determinar cuánto tiene que valer P3 para que la barra no se alargue ni se acorte. Por lo tanto, esta condición de que la barra no sufra desplazamiento es la condición de que la barra sea bien empotrada. Tenga un empotramiento en A y un empotramiento en B. Lo que nos da ya la premisa de que el desplazamiento total de la barra AD será 0. Partiendo de esta igualdad, que es la condición de una barra bien empotrada, podemos plantear la siguiente. El desplazamiento
Bien, como decíamos, ahora hay que calcular cuánto vale P3. Entonces, lo que podemos plantear es cuánto se debe incrementar P3, que en el ítem A valía 590 kilos y era de compresión, para que el desplazamiento sea igual a 0. O sea, para que el desplazamiento, en vez de ser positivo, de 0,317 milímetros, sea negativo. Por lo cual, podemos plantear que el desplazamiento de la barra, de A hacia D, de toda la barra, será igual a un incremento de P3 por la longitud de toda la barra sobre módulo de elasticidad por el área. Se puede plantear esta única ecuación porque en toda la longitud de la barra se mantiene el mismo material, o sea, el mismo módulo de elasticidad y la misma sección transversal, es decir, la misma área. Por eso se puede plantear esta único término como igualdad. Bien, entonces, este desplazamiento deberá ser igual a menos 0,317 milímetros para que sumando al que da al positivo de 0,317 milímetros quede en 0. Resolviendo la ecuación, nos queda que el incremento de P3 para un acortamiento de 0,317 milímetros debe ser de menos 576,94 kilogramos fuerza. Por lo cual tenemos, entonces, ¿cuánto tiene que valer P3? P3 valdrá los menos 590 más el delta calculado, que sería menos 590 más menos 576,94 kilogramos fuerza. Con lo cual, para que la barra se encuentre en condición de bien potrada, P3 debe ser una fuerza de compresión de 1166,9 kilogramos fuerza. Otra forma de resolver el ítem B es plantear el sistema de ecuaciones, siendo que se puede plantear una ecuación como el desplazamiento de la barra igual a 0, condición de bien potrada, y otra ecuación como la sumatoria de los esfuerzos axiales, donde podrán despejar la incógnita del esfuerzo axial del tramo CD. Eso lo dejamos para que ustedes lo realicen. El ejercicio 220 dice, determinar el desplazamiento del punto C debido a la acción de la carga térmica y la carga P1 que solicitan la estructura. Calcula las tensiones en cada tramo. Vemos en este caso que una barra está compuesta por dos tramos. Un tramo de aluminio de una longitud de 3 metros desde A hasta B y un tramo de bronce desde B hasta C con una longitud de 1,8 metros. Cada uno de estos materiales tiene sus correspondientes módulo de elasticidad, como vemos aquí, y también su coeficiente de dilatación térmica. Pero a su vez es importante mencionar que la barra no presenta la misma sección desde el empotramiento hasta el extremo libre, sino que justamente donde se da un cambio de material, se da también un cambio en la sección. La acción de la carga térmica, el delta T, es de 80 grados centígrados, y la carga P1 actuando en el extremo libre, C. ¿Qué es lo que nos piden? Determinar el desplazamiento del punto C. Veamos entonces que el diagrama de esfuerzos internos, el N de esta barra, ¿cómo es? Es constante porque tenemos una carga aplicada P1, eso es de la estática, ¿no? No nos interesa el tipo de material ni la variación que tenga en las secciones, y eso es lo importante y esta diferencia que vamos a ver en resistencia de materiales. Vamos a tomar justamente los esfuerzos que ustedes aprendieron a calcular en la estática y vamos a calcular tensiones y deformaciones, ahora sí, en cada material. Ahora nos va a interesar el tipo de material y nos va a interesar, es decir, no solo las propiedades del material, sino también las propiedades geométricas, el área que tenga, la longitud. Entonces, y volviendo al enunciado del ejercicio,
si yo tuviera que trazar el diagrama de esfuerzos internos de esta barra, sería constante. Entonces, el tramo de bronce y el tramo de aluminio tienen el mismo N, el mismo esfuerzo axial, que es igual a la carga aplicada. Esto es un poco lo que está redactado aquí. Las deformaciones, que es justamente lo que nos interesa en resistencia de materiales, dependen no solo de los esfuerzos internos, que es lo que sacamos de la estática, sino, como les decía, de las características geométricas y del tipo de material. ¿Qué diferencia había entre el épsilon y el delta? Justamente que si yo quiero obtener el delta del alargamiento o acortamiento del aluminio o del bronce, lo que tengo que hacer es multiplicar el épsilon, que es la deformación específica unitaria, es decir, por unidades de longitud, por la longitud de cada uno de los tramos respectivamente, para el aluminio y para el bronce. Entonces, la deformación específica del aluminio va a ser igual a la deformación debido al esfuerzo interno más la deformación debida al salto térmico. ¿Por qué? Porque tengo los dos efectos actuando justamente en mi elemento estructural. Y la deformación en el bronce va a ser igual a la suma algebraica de la deformación producida por el esfuerzo interno, producto de la carga peso 1, y la deformación debida al salto térmico. ¿Por qué tengo que dividirlo en dos? Porque yo siempre voy a dividirlo, fíjense en que en la deformación interviene esfuerzos internos, área, módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación térmica, salto térmico. Yo voy a tener que dividirlo en tantos tramos como estas variables permanezcan constantes. Entonces, ¿por qué lo divido justamente en dos? Y el esfuerzo interno es el mismo, porque la carga P sub 1 es el mismo para el tramo del aluminio y del bronce, lo mismo que el salto térmico. Pero ¿qué sucede? Este tramo tiene un coeficiente de dilatación térmica y un módulo de elasticidad, es decir, son dos materiales perfectamente diferentes. Y además se produce también cambio de sección. Si en el caso, por ejemplo, de el aluminio, el cambio de sección hubiera ocurrido acá o hubiera tenido otro cambio de sección, hubiera tenido que dividirlo en tramos, ¿sí? Entonces, voy a dividir en tantos tramos, los vuelvo a repetir, como estas variables permanezcan constantes. Entonces, voy a poder obtener la deformación total de la estructura, es decir, la deformación del punto C, cuánto se alarga o se acorta el punto C con respecto al extremo empotrado, debido a la carga P sub 1 y debido al delta T. ¿Cómo se hace eso? Se analizan cada uno de los efectos en separados y aplicando el principio de superposición de efectos se hace la suma algebraica. Entonces la deformación total va a ser igual a la deformación del aluminio más la deformación del bronce. Los datos, que son los que teníamos aquí arriba en el enunciado, simplemente los he repetido aquí para tenerlo a mano y es donde ven estas áreas sombreadas. Módulo de elasticidad, longitudes, áreas, coeficiente de dilatación térmica, carga y variación de temperatura. Entonces, como habíamos dicho antes, si yo tuviera que trazar un diagrama de esfuerzos internos, un N en el tramo de aluminio y en el tramo de bronce, es constante el N e igual a la carga P sub 1. Si tuviera otra carga aplicada, recuerden que se producen los saltos en el diagrama de N de la misma forma en que lo han visto en estática. Entonces, el desplazamiento de la barra de aluminio y de bronce están dadas por estas expresiones. Fíjense que pase de épsilon a delta. ¿Cuál es la diferencia? Multiplico por la longitud de cada tramo y ya no obtengo el épsilon, que es adimensional, sino que obtengo un delta que tiene unidades de longitud, y en este caso expresada en centímetros. Entonces, deformación del aluminio va a ser el esfuerzo interno en el aluminio sobre el área del aluminio por el módulo de elasticidad del aluminio, más coeficiente de dilatación térmica del aluminio, variación de temperatura que es constante para las dos barras, por la longitud del aluminio.
¿Qué hicimos entre este paso y este paso? Noten que hemos reemplazado simplemente los valores. Entonces, tenemos aquí el reemplazo numérico de las expresiones y llegamos a este desplazamiento para la barra de aluminio. Para el caso de la barra de bronce, tenemos exactamente lo mismo, depende del esfuerzo interno en la barra de bronce, su área, su módulo de elasticidad, su coeficiente de dilatación térmica, el delta que es constante y su longitud. Entre este paso y este paso entonces hacemos simplemente los reemplazos numéricos para obtener el alargamiento en la barra de bronce. El alargamiento total entonces de la barra AC es la suma del alargamiento de la barra de aluminio más el de la barra de bronce, ¿sí? Entonces 0,85 más 0,53 es 1,38. Podemos decir entonces que este extremo, ¿sí? se ha alargado esa cantidad que tenemos aquí expresada, 1,38 centímetros.